Bien, que el Señor les sea bendiciendo. Hoy día comenzamos un nuevo estudio y vamos a entrar al libro de Efesios. ¿Ya? Al libro de Efesios entramos con una introducción y empezamos a leer al tiro el saludo que coloca el apóstol. Ahí vamos a ver la introducción y vamos a ver qué especial y qué maravilloso, qué momento se escribe esta carta. Oramos. Padre, te bendecimos, te damos gracias por el instante, el momento que nos das. Momento maravilloso, especial, donde podemos agradecerte, podemos bendecirte, podemos darte alabanza porque tu misericordia es sobre nosotros, es sobre nuestras vidas. Guárdanos, cuídanos, protégenos, Señor, bajo tu dirección, bajo tu misericordia. A los que amamos, tu misericordia sea sobre ellos. En este instante, Señor eterno, pedimos de tu dirección y pedimos de tu bendición. Al leer tu palabra, bendícenos a través de ella, porque es exquisita, es bella tu palabra, Señor. ¡Wow! ¿A quién podemos ir? Dijeron tus apóstoles, Señor. ¿A quién podemos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Te bendecimos por ello y te damos gracias y recibimos tu bendición a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a entrar entonces al libro de Efesios. Bien interesante y veamos qué nos cuenta el libro de Efesios. Entro a la introducción. La plenitud tiene una muy especial introducción. Ya. Pero voy a leer acá, que me dice casi lo mismo, Nuevo Testamento de Estudio. Y me dice lo siguiente. Éfeso era una antigua ciudad situada en la costa occidental de la península de Asia Menor, actualmente Turquía. ¿Ya? En el siglo I después de Cristo era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y llegó a ser durante un tiempo la capital de la provincia de Asia. Pablo ejerció allí su actividad misionera en varias ocasiones. Narra la primera visita del apóstol a esta ciudad. Fue una visita breve, pero luego regresó y permaneció allí por más de 2 años. ¿Ya? La primera pasada, el primer viaje breve, pero después el segundo viaje permaneció más de 2 años. En las cartas paulinas hay varias referencias a esta ciudad. La iglesia de Éfeso se menciona también en Apocalipsis, ¿ya? 1:11. También la carta a los Efesios, junto con la carta de los Filipenses a los Colosenses y Filemón, forman un grupo que se ha llamado las cartas de la cautividad. ¿Ya? Escuchen. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son las cartas que se le llaman las cartas de la cautividad, porque en ellas se dice que Pablo estaba prisionero cuando se escribieron. ¿Ya? La parte principal de la carta de Efesios se divide en dos secciones. Y voy a leer las dos secciones. La primera es exposición, la obra salvadora de Dios. Alabanza a Dios por su obra salvadora, oración por los creyentes. Dios nos libró de la muerte por medio de Cristo. Todos formamos un solo pueblo. La misión de Pablo en la iglesia y oración y alabanza. Esa es la primera exposición, ¿no? La segunda es exhortación, vida cristiana. Conservar la unidad, la nueva vida en Cristo, aplicaciones concretas, vivir iluminado por la luz de Cristo, los deberes familiares del cristiano, el esposo, hijo, padres, esclavos y amos, y el combate espiritual del cristiano. Eso, como escribió Filipenses y Colosenses, se parece, ¿se acuerda? Si usted estudió con nosotros Colosenses, va a encontrarlo. Quizás vamos a ver qué tan parecido está. Bien, eso es más o menos la ayuda que me da.
Ya. Parece, ocasión y fecha, parece que tras escribir Colosenses, Pablo se hallaba profundamente animado por una extraordinaria revelación que había recibido sobre la iglesia. Al verla ahora como el cuerpo de Cristo e instrumento de Dios para confundir y destronar los poderes malignos, escribe una explicación sobre estos temas. Bueno, a ver, al verla ahora como el cuerpo de Cristo e instrumento de Dios para confundir y destronar los poderes malignos, escribe una explicación sobre estos temas. Propósito. Efesio devela el misterio de la iglesia como ninguna otra epístola. La intención secreta de Dios tiene varios objetivos. Formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. 2. Hacer esto mediante la unión de los judíos y gentiles en un solo pueblo. Aquí mucho vamos a tener problemas, ¿eh? Porque muchos no tienen la mentalidad de que no, los judíos son allá, no pertenecen a la iglesia. No. Lo que aquí se hace, mire, escuche lo que dice el 2, hacer esto mediante la unión de judíos y gentiles en un solo pueblo, en medio del cual Dios establece su morada. Ahí donde muchos no aceptan a los judíos, solamente la iglesia, y no, el pueblo de Israel todavía está. Y los dos van a ser un solo pueblo. ¿Ya? 3. Equipar, fortalecer y hacer madurar a este pueblo con el fin de que extienda la victoria de Cristo sobre el mal. ¿Ya? Sobre el mal. Bien. Contenido. Efesios sigue el proceso por medio del cual Dios está conduciendo a la iglesia hacia el destino propuesto en Cristo. Se dan pasos fundamentales hacia la madurez. Ya ser cristiano, pero tenemos que llegar a la madurez. En dirección al compromiso señalado a la iglesia de luchar contra los poderes de las tinieblas. 1. Antes que la iglesia sea llamada a la batalla, se le enseña a andar. Antes que la iglesia sea llamada a la batalla, se le enseña a andar. 2. Antes que se le inste a andar, se le enseña cuál es el sitio que ocupa. ¿Ya? ¿Cuál es el sitio que ocupa? Aplicación personal. Efesios descubre sobrecogedoras bendiciones de gracia divina. El 1.6, aceptos en el amado. Aceptos en el amado. El 1.6. ¿Ya? Y las asombrosas dimensiones de la autoridad espiritual de creyentes sobre el mar, según el poder que actúa en nosotros. 3.20. Esto requiere la previa aceptación por el creyente de la disciplina de la unidad, la pureza, el perdón y andar en la plenitud del Espíritu Santo. Con esto, todo tipo de relaciones entre los creyentes deben desarrollarse ordenadamente. Al quedar firmemente establecida la idea de que el verdadero poder espiritual brota de la estricta obediencia al orden establecido por Dios para las relaciones interpersonales y la conducta individual. Vamos a batallar, estamos en una lucha constante, sí, pero no podemos estar peleando entre nosotros. No podemos estar enojados, no podemos estar disgustados, no podemos estar con rencor entre nosotros. Y si no estamos en la pureza, en la unidad, en el perdón, en el andar en la plenitud del Espíritu, tenemos problemas serios. En la unidad, ¿escuchó? ¿Cómo vamos a pelear con enemigos si estamos desunidos? Tenemos que marcar la unidad. Amén. Esa es más o menos la introducción. El apóstol empieza con un saludo primeramente a la iglesia.
dice lo siguiente: conocido es el apóstol. Acordémonos que la carta anterior era a los colosenses, él no era conocido, no había ido a ser, bueno, quizás habían escuchado que él era el apóstol, ya, y todo lo demás, pero no había llegado allá. A Efesios sí lo conocía. En Efesios sí lo conocía. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Escuche, no por imposición de hombre o porque fue elegido por los hombres. No. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros por medio de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tremendo saludo. El tremendo saludo, el membrete. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Escuche las dos separaciones. Santos y fieles en Cristo Jesús. Dirección que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Santos, a ver, me da una ayuda de palabra santo, describe un estado del ser humano y nunca un simple título religioso en la Biblia. Describe un estado del ser humano y nunca un simple título religioso en la Biblia. ¿Escuchó? Es un estado, no es un título, no es porque tengamos que colocarlo, no, debiera de ser así. Son llamados así los que han sido hechos santos mediante la salvación. ¿Ya? Mediante la salvación. 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios. Ay, que le golpearon aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿en dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya. 3. Bendición espiritual. ¿Qué me dice con referencia a esto? Se refiere a los privilegios divinos concedidos al creyente. ¿Usted ha recibido la salvación? Sí. Entonces, ¿qué tiene? Privilegios divinos. Privilegios divinos concedidos al creyente. ¿Y ahora a dónde están? Aquí en la tierra, sí, tenemos aquí todavía bendiciones. Pero habrá bendiciones espirituales, ¿en dónde? En los lugares celestiales en Cristo. ¡Wow! La bendición no es solamente aquí, lugares celestiales en Cristo. ¿Ya? Entonces se refiere a privilegios divinos concedidos al creyente. Esto es, al haber sido escogidos, adoptados y perdonados por Dios. Se utiliza la misma palabra griega en 1 Corintios 12:1, se utiliza la misma palabra griega para espiritual al referirse a los dones del Espíritu Santo. Es decir, aquí en tierra ya tenemos privilegios. Y tremendo privilegio. Ya aquí tenemos privilegios concedidos al creyente aquí. ¿Y cuáles son estos dones? Son los dones espirituales. ¿Ya? Los dones espirituales. Lo cual evidencia que estos están incluidos entre las bendiciones. Pero también habrá bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No, es que aceptamos a Cristo y no entendemos el potencial o la bendición que Dios nos ha colocado. Es grande.
Es grande, es inmensa. Quizás por eso no tenemos un problema de no dimensionar, de no entender que los privilegios divinos que el Señor nos ha dado son grandes. Ya el hecho de tener un don espiritual y no sé, que Dios coloque un don en tu vida no mereciendo, o que coloque un don en mi vida y no mereciendo, ya es un tremendo privilegio. Ya es un tremendo privilegio y que podemos, tomar y tener una evidencia clara de la existencia y de la maravilla de Dios, de la maravilla de Dios. Pero aún no tenemos privilegios y bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Cantamos a calle de oro, mar de cristal. Wow, hay mucho más, hay más para nosotros. Y quizás aquí viviendo tenemos tanta bendición que ni la palpamos, pasamos puro sufriendo, pasamos puro llorando. ¿Ya? Y ahí tenemos el problema de llorar y seguir llorando. 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Antes, oiga, si se habla que tú tienes millones de años la fundación del mundo. Hablamos de la fundación, que esto se formara. Pero antes de toda esta formación, ya Él nos tenía escogido. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿En quién nos escogió? En Cristo, no en Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Voy a ver ese versículo 4 en la otra Biblia, me dice: Dios nos escogió en Cristo desde antes. Dios nos escogió en Cristo, no directamente, sino a través de Cristo, desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin defectos en su presencia por su amor. Desde antes de la fundación del mundo. Y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Usa un término y que se habla de la predestinación. A ver, ¿qué me dice la plenitud de la predestinación? Predestinado afirma la existencia de un plan. Predestinado afirma la existencia de un plan y un propósito divino garantizado para todos los redimidos. No sugiere ningún fatalismo que incluya a unos mientras excluye a otros. ¿Ya? Predestinado afirma la existencia de un plan y un propósito divino garantizado para todos los redimidos. Está el plan, ¿ya? Un plan y un propósito. El hombre iba a caer y el propósito era salvarlos, darle la salvación, ¿no es cierto? Garantizado para todos los redimidos. No sugiere ningún fatalismo que incluya a unos mientras excluye a otros. A ver. Ay, sí, esto algunos dicen, no, si ya estoy predestinado, pues sí, ¿para qué? Algunos lo ven como un juego en este sentido. Piensan que Dios, ya, este cogió, este no, este sí, este no. Pero si nos da libre albedrío, nosotros somos los que decidimos. A ver, cuando hablemos de Faraón, Faraón se pudo haber salvado, pudo haberse arrepentido. Cuando estaba Moisés ahí haciendo las señales, y dice que se endurecía el corazón de Faraón, ¿no es cierto? Pero Dios sabía que se iba a endurecer, Dios sabía que cada vez se iba a poner más duro, o Dios también le apoyaba a que se endureciera. Pero la explicación que me dieron, y es la siguiente: Dios no vive en nuestro tiempo. Dios está fuera de nuestra línea de tiempo. Y explíquese eso. ¿Cómo? A ver, en los tiempos de Juan, él vio
en visión todo lo que estaba pasando. Escuché esto. Él vio en visión. Vi un cielo nuevo, vi una tierra nueva. ¿Fue una visión o lo vio? Es decir, del tiempo donde estaba Juan fue y llegó al fin. Aquí está la línea, pero Juan hizo esto. La curva. Y llegó acá. Entonces, una de las ideas que se marca, Juan vio el fin. Juan vio todo lo que estaba pasando. Juan vio el juicio, cielo nuevo, tierra nueva. Todo esto dejó de existir, lo vio. Ya, vio todo ese gran proceso. Porque Dios no vive en nuestra línea de tiempo. Una de las palabras que habla uno de los ángeles cuando va a ver a quién es Abraham, sí, cuando va a ver a Abraham, dice, van a ser según el tiempo de la vida. ¿Ya? No según el tiempo de ellos, no, le habla del tiempo de la vida porque ellos están excluidos de nuestro tiempo y él habla del tiempo de vuestra vida. El ángel no está en nuestra línea de tiempo, ¿me entiende? Ellos no tienen nuestra existencia, no están marcados bajo nuestro sistema. Entonces Dios, a nosotros nos ve nacer, a nosotros nos ve morir. Y sabe que en el camino, está su ofrecimiento a la salvación. Y sabe Dios cuándo la aceptamos o cuándo rechazamos. Y Él ya sabe, este se salvó, este no se salvó. Y no es que Dios esté excluyendo a otro, y habla de fatalismo, que incluya a unos mientras excluye a otros. ¿Ah? Y algunos lo toman, pero muy apegado, que Dios ya nos tiene predestinado, así que los que están destinados a perderse, Dios ya sabe cuál es tu decisión en tu vida. Él va a insistir, Él va a buscarte, pero quizás va a ver hasta el final de tu día que decidiste. Dios te está viendo nacer, pero Dios mientras te está viendo nacer, ya te está viendo morir. Desde delante de la fundación del mundo, Dios ya tenía todo esto. Y sabe nuestra decisión, sabe nuestro libre albedrío. Es como la situación de Satanás. Si Dios sabía que Satanás o Luzbel iba a creerse Dios, quería tomar su puesto, ¿por qué no lo creó? Es que Él crea, Dios crea, pero aquí viene algo maravilloso de Dios. Dios respeta nuestras decisiones. Y aún así podemos decir, Dios respetó aún la decisión de Luzbel de traicionarlo. De traicionar a Dios, de traicionar a los ángeles, de engañar, de mentir, de hacer todo esto. Dios aún no se quiso retractar, no. Va a respetar tu decisión. ¿Me entiendes? Dios va a respetar tu decisión. Pero Él ya lo sabe. Mientras estamos naciendo, Él sabe que hemos decidido la vida en nuestro fin. Por eso Abraham le dijo, mira la estrella. Tienes un hijo, ¿no? Pero mira la estrella. Esos son, así serán tus hijos. Mírala, cada una será tu hijo. E innumerables son. ¿Por qué? Dios ya nos vio ahí. Al Padre de la fe, nos vio a cada cristiano, quizás a cada israelita también en fe, los vio en las estrellas. Es que hermoso, es que bello, cómo Dios nos respeta, y en esto de la predestinación es algo especial, ¿ya? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Alabanzas es igual a ¿qué? Dice alabanza, no solamente alabanza por lo que Dios hace para nosotros, sino también por lo que Él es, por lo que Él
es reconocido su gloria, por lo que Él es reconocido, sino también por lo que Él es reconociendo su gloria. Suena como medio raro, ¿ya? O lo estoy leyendo medio raro. Pero la alabanza a Dios, ahí lo voy a tratar de ver, es por lo que Dios hace por nosotros, pero también es reconocer su gloria. Ahí voy a cambiar. Reconocer su gloria. Es hermoso, es bello. El apóstol empieza con el tremendo saludo. Con el tremendo saludo y usando esta palabra predestinación. Y predestinación, como le decía, que no es el fatalismo que incluye a unos mientras excluye a otros. Este sí, este no. Algunos dicen, somos los juguetes del Señor, somos los títeres, porque algunos nos tiene de buena, otros los tiene de mala. No. No creo en ese Señor. Creo que Dios sí conoce nuestras decisiones. Y se lo decimos, Señor, tú sabes, es más, Dios sabe quiénes son mis nietos, mis tataranietos, ya Dios está tan adelante. O está tan atrás. Conoce mi bisabuelo, mi bueno, Él lo conoció. ¿Me entiende? Él conoce toda la historia para atrás. Yo no alcanzo a ver eso. No alcanzo a ver para adelante. Pero Él sí lo alcanza. Él lo alcanza. Y Él bendice hasta la tercera y cuarta generación. O castiga también la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Él alcanza. Quizá uno no alcanza a llegar a la cuarta generación, pero Dios alcanza a llegar a la cuarta. ¿Qué pasa a la cuarta generación? Las conoce. Las conoce porque su tiempo y su línea no es la de nosotros. Dios no tiene un reloj de 24 horas. No. Dios no tiene un reloj de 24 horas. Y escúchelo eso bien claro. Dios no tiene 24 horas al día. No. Nosotros sí. Y dice que allá no habrá más luna ni sol. Entonces, en la ciudad de Dios no hay luna ni sol. ¿Por qué? Porque no es el mismo tiempo de nuestro planeta. Wow. Así que son más que bendecidos, tanto con los dones espirituales, en los lugares celestiales. Qué potencial Dios coloca en nosotros, que a veces no lo aprovechamos. Una de las cosas, a veces me vienen a molestar, y ¿sabe qué oro? No, uso una oración de ataque, no uso una oración de escudo. Podía decir, sí, cúbreme tu sangre, cuártame. No. Señor, derrama fuego espiritual y quema a este que anda molestando. Y átalo ahí en las profundidades del abismo, sea quemado en el nombre de Jesús. Guarda este territorio, no solamente donde estoy, no todo mi territorio, todo este lugar de terreno de casa. Y manda este fuego abrasador y quémalo, Señor. Oiga, una oración de ataque. Y se van. Y yo digo, si se fueron quemados. Y si se fueron a atar. Así que no van a molestar más. Dios nos ha dado y nos ha bendecido con bendiciones espirituales tremendas y maravillosas, que aún así no nos imaginamos. Gracias. Seguimos y empezamos ya con el libro de Efesios. Bendiciones.